La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy tenemos un tema súper interesante en el programa. Vamos a hablar del síndrome de alienación parental. Quien va a estar con nosotros y nos va a instruir un poquito en esto y vamos a preguntarle todo lo que queremos saber es la licenciada Aurora Bajen. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Y vamos a conocer un poquito ¿qué es este síndrome de alienación parental? Ahí tenemos una placa que dice lo siguiente. El síndrome de alienación parental, SAP, se caracteriza principalmente por el rechazo, sin ninguna justificación, por parte de un hijo hacia alguno de sus padres. Pero lo particular de esta situación es que ese sentimiento no se da de manera natural, sino que el hijo es programado por el otro progenitor con quien el niño convive o pasa la mayor parte del tiempo. Manipular a un hijo no es aceptable bajo ningún concepto, especialmente cuando la estabilidad emocional y psicológica del pequeño está en juego. El fin simplemente no justifica los medios. Bueno, y lastimosamente esto es algo que vemos bastante seguido. Cuando hay diferencias entre los padres o no conviven o se separan, no hay un divorcio o mismo viviendo en la misma casa, uno le pone, es lo que decimos, le lavó el cerebro, le pone en contra de la mamá o le pone en contra del papá. Bueno, ¿cómo descubrir y qué hacer en este caso? Porque al final son los niños los que sufren y es a los niños a quienes se les está haciendo un daño terrible. De esto vamos a hablar en el programa con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen, que está con nosotros y en instantes vamos a saludarle y comenzar a charlar del tema. Pero nosotros al inicio del programa siempre hacemos lo mismo, agradecemos, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le queremos agradecer a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Agradecerte a vos que estás del otro lado acompañándonos, a los profesionales que nos visitan y agradecer a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. De esta manera, desde ese lugar de gratitud y de felicidad, comenzamos el programa. Queremos aprender, queremos mejorar el estilo de vida que tenemos, queremos ser felices y para eso hay que poner un poco de esfuerzo y vamos a lograrlo. Bienvenidos todos. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y enseguida estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias Vivi. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y un saludo a tu audiencia. Sobre todo que es un programa tan interesante, ¿verdad? Dedicado a la familia, a la salud. Así es que me parece que el tema es muy acorde a lo que vamos a hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, es un tema muy interesante y el programa que hacemos, Padres al Día, es justamente, como dice su nombre, ¿verdad? Va directamente a los padres, porque nosotros los padres no dejamos de ser padres nunca. Somos padres de que nacen los hijos, pero durante todo el trayecto de la vida, mientras uno esté vivo y tenga hijos, uno sigue siendo padre. Así mismo. Siempre digo que no hay divorcio de hijos con los padres, ¿verdad? Claro. Así es que esa es una misión, es un compromiso, ¿verdad? Y es algo que
no se puede. Bueno, y soltar, queremos pero hablar de esto que lastimosamente sabemos, y porque vemos, conocemos que sucede, el síndrome o síndrome de alienación parental, que decía al inicio, leía la placa, que es cuando un hijo se separa, tiene rechazo hacia uno de los padres, pero no es porque tiene rechazo porque por alguna cosa que pasó, sino porque el otro padre le pone en contra, ¿verdad? Le lava el cerebro, como se dice normalmente. Así mismo. ¿Por qué pasa eso ahora? Realmente es algo penoso y es algo que pasó siempre y que pasa, ¿verdad? Únicamente que yo creo que hoy día con los medios masivos de comunicación el mundo cambió y entonces se tiene más acceso, ¿verdad?, a las informaciones y de alguna manera se puede detectar, circunscribir este problema, ¿verdad?, que se da en la familia. Y pienso que es muy importante la concientización del tema, porque yo creo que hay mucho de ignorancia también en esto, porque muchas veces hay gente que cree que el hijo es su pertenencia, que puede hacer lo que quiere con un hijo, ¿verdad? Pero, como siempre dije yo, el hijo no es una mascota, pero haciendo una salvedad, yo ni siquiera a mis mascotas le hago lo que quiero, ¿verdad? El respeto es muy importante, ¿verdad? Entonces, no es tener nomás hijos, no es casarse nomás, sino que es un compromiso, es una responsabilidad y es algo muy grande porque está en juego la vida de un ser humano, ¿verdad? Así mismo, porque sabemos que la infancia, los primeros años son determinantes en todos los seres humanos, eso ya aprendimos también, y que depende mucho de eso para cómo uno va a estar preparado para enfrentar los problemas. La primera infancia, la infancia es el momento de recibir la protección, el cariño, la educación de los padres. Así mismo es. Y justamente en la historia de los grandes hombres, ya sea por sus logros, sus éxitos o por sus fracasos, lo que se hace es mirar un poco cómo fue la familia, ¿verdad? Entonces es importantísimo, ¿verdad?, tener en cuenta hoy día y poder ingresar a ese nicho que es bastante discreto, secreto, que es la familia, ¿verdad? Porque generalmente hay muchas obras sociales de todas clases, ¿verdad? Pero entrar ahí en ese núcleo y ver qué pasa ahí es muy difícil. Pero me parece tan importante y necesario, ¿verdad? Porque como decías vos, a partir de ahí tendremos sujetos saludables, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, si nosotros mejoramos allí, vamos a tener mejores seres humanos también. Bueno, tenemos un material que queremos presentarles a nuestros, a toda la gente que nos está viendo y también presentarle a nuestra invitada para ver, después vemos el material y nuestra invitada nos va a decir si está correcto o no, porque vamos a hablar del desarrollo del SAP, que es el síndrome de alienación parental. Desarrollo del SAP, madre versus padre. Vamos a ver, por favor. Desarrollo del SAP, madre versus padre. Habitualmente este desorden se desarrolla en situaciones de separación o divorcio en el que, lógicamente, la custodia física y moral de los hijos está en juego. El progenitor, que es responsable del hijo la mayor parte del tiempo, alienador, incita en él sentimientos de odio, rechazo y denigración hacia el otro progenitor, alienado. El alienador se victimiza delante del hijo, le echa la culpa de la separación al otro progenitor, o decirle que no viene porque no quiere verlo, cuando en realidad está trabajando. En muchas ocasiones este tipo de influencia negativa, utilizada de manera repetida, provoca que el hijo rechace al otro progenitor. Es lo que sucede, generalmente esto sucede cuando hay una separación, ¿verdad? No cuando está la pareja viviendo junta, o también podría ser. Mira, te juro que yo suelo pensar eso. En muchas ocasiones, es decir, ocurre igualmente en una familia, aun cuando hay divorcio, ¿verdad? Únicamente que cuando sucede un divorcio, y el divorcio es problemático, porque hay muchos divorcios que se resuelven bien, ¿verdad? Al contrario, los chicos dicen, bueno, tengo una madre más, un padre más, como que le toman desde el lado positivo, ¿verdad? Pero cuando hay un problema
problema, y generalmente el problema radica cuando la persona no resolvió ciertas cosas en sí misma, ¿verdad? Entonces son personas que no han madurado aún y que no están a la altura de asumir la responsabilidad, ¿verdad? Ya sea de un fracaso, ¿verdad? Porque sabemos que el matrimonio es un compromiso social, ¿verdad? Sí. Y bueno, duele, hay un duelo cuando eso termina, pero la capacidad de una persona para poder reponerse a los problemas habla de su valor, de su crecimiento, ¿verdad? Y en este caso lo que generalmente se nota es que es una persona que no ha podido resolver cosas en sí misma. Y por otro lado, también como una repetición, ¿verdad? Porque se da también, por lo menos en mi experiencia, he visto casos en donde las personas que están alienando a la otra persona han pasado por eso en su vida, en su infancia. Claro. Entonces, todo lo que uno no recuerda en la vida tiende a repetir. De allí la importancia para mí de difundir este tema, ¿verdad? Porque pensar un poco cómo fue en mi casa, cómo Claro. fueron mis padres, ¿verdad? Y poder ver desde esa perspectiva cómo uno está repitiendo las cosas, ¿verdad? De hecho que hay problemas en la pareja, porque son dos personas extrañas, ¿verdad? Que tienen que convivir juntos, ¿verdad? Claro. Diferente. Pasa el enamoramiento, que es un estado alterado de conciencia, como decimos, ¿verdad? En donde todo es maravilloso, ¿verdad? Pero la realidad implica, ¿verdad? Poder ver lo que es verdaderamente una persona, y allí surgen los problemas. Ahora, si una persona cultiva valores espirituales, ¿verdad? Entonces tiene más fuerza para enfrentar, ¿verdad? Y sabe diferenciar entre un problema de adulto y un problema con el niño, ¿verdad? Claro, porque en este caso que estamos hablando es cuando, vamos a poner un ejemplo, una pareja se separa y es una separación no así de común acuerdo, por decirlo, es uno el que se quiere separar y el otro, bueno, tiene que aceptar. Entonces generalmente pasa, cuando pasa eso, el que no estaba previsto en su vida que iba a venir la separación o algo así, es el que queda más lastimado. Así mismo. Y hay que ver ahí cómo reacciona. En el caso que estamos hablando es uno de los dos, o el papá o la mamá, que le habla mal al niño de su mamá o de su papá. Así y mismo. entonces hace que ese niño se ponga en contra de uno de sus padres. Así mismo. Y eso es terrible para la parte que, para el padre que es rechazado, pero es más terrible aún para ese niño. Así mismo. Porque No se da el cuenta. adulto puede entender, bueno, Así mismo. pucha, le está lavando el cerebro. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que tratar de contrarrestar eso con más amor, con más cariño. Así mismo. Pero uno se preguntaría qué clase de amor, ¿verdad? Claro. Pero ahí te da la pauta, Vivi, de que verdaderamente esa persona, su nivel es más o menos como la del niño. Como que un divorcio, una separación, se siente absolutamente desvalido y se identifica con el niño, le dice, tu papá o tu mamá nos abandonó, no nos quiere más, no nos da el dinero, qué sé yo. Hace en plural, le involucra al niño, ¿verdad? Cuando que el problema es una cuestión de adultos, ¿verdad? Claro. Tendría que saber diferenciar, pero no puede. Porque yo creo que difícilmente que uno haga intencionalmente esto. sí, yo ¿verdad? no creo tampoco que ¿Verdad? ningún padre quiera hacer esto para dañarle al hijo, Así sino es. que no se da cuenta de que el Exactamente. daño que le está haciendo, Así y es mismo. como que está los pataleos del ahogado, ¿verdad? No sabe qué Así es. hacer y lastima a todo el mundo, en su dolor lastima a todo el Así mundo. mismo. ¿Y qué pasa con el niño? El niño se identifica con esa persona, Claro. porque el niño ama a los dos Pero padres. lógico. El niño le ama a los dos, ¿verdad? Pero si siente que la madre o el padre se pone en víctima, hay una tendencia de identificarse y de ayudarle a esa Sí. persona, ¿verdad? Entonces, lógicamente, inconscientemente, este niño también ya rechaza a la otra persona. ¿Por qué? Porque sabe que cualquier demostración de afecto, lo que sea, le va a dañar muchísimo a la persona, ¿verdad? Claro, a Que uno está de los haciendo- padres, a uno de los padres que está alienándole al otro, ¿verdad? que- Así es que el niño se encuentra en un dilema terrible, ¿verdad? Bueno, pero esto es importante hablar de esto, porque uno nunca sabe las cosas que le pueden suceder en la vida, y es importante saber que si llega a pasar en algún caso un tipo de separación y uno tiene hijos, jamás de los jamases tiene que hablarle mal al hijo
de la pareja, Así ¿verdad? mismo. Por más que, no sé, que te hayas casado con el demonio y después te diste cuenta, ¿verdad? Claro, así mismo. Pero es el papá de tus hijos, Así es la mamá de mismo. tus hijos. Así mismo. O sea, como figura paterna y materna tienen que tener tienen que quedar en el mismo lugar, ¿verdad? Pero yo creo que esto implica también una revisión profunda del tema del matrimonio, porque ya no es casarse nomás. Yo creo que se debería pensar mejor, ¿verdad? Sí. Porque, como te decía, la elección es tuya, la elección es mía, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene ese niño, ¿verdad? Si uno cometió un error. Eso es por un lado. Y por otro lado, como que también hay una afinidad. ¿Entendés? Si yo busco persona o si me tocó una persona muy desequilibrada, algo de ese desequilibrio debe tener yo también seguramente, ¿verdad? Por eso elegí esa clase de persona. Pero lo importante en la vida es, como dicen en la Biblia, la resurrección, poder darse cuenta y poder buscar ayuda. La pena es que generalmente el que está mal, muy mal, es el que menos quiere ayuda. Entonces tiene que haber una conciencia, ¿verdad? Del que se dé cuenta, busque ayuda y de esa manera desactivar, ¿verdad? Ese daño tremendo que se está realizando en la familia y que incluye a todo, a abuelos, tíos, claro, porque amigos. porque después ya se convierte en una cosa de familia contra familia, exactamente, ¿verdad? Así mismo, se involucran los abuelos de los dos lados, los tíos, todos. Eso es de yoes, ¿verdad? Sí. Pugna de yoes, porque si uno verdaderamente tiene conciencia y uno ve que el otro está haciendo un daño tremendo, lo mínimo que puede hacer es buscar ayuda, callarse, no responder, ¿verdad? Mismo. Así es que yo creo que es importante la concientización y que hay una ida y vuelta en esto, ¿verdad? Tal cual. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando. El tema recién comienza, es un tema que lastimosamente sucedió desde siempre. Pasan estas cosas y las siguen pasando. Entonces, ojalá este programa pueda llegar justamente a esas personas que están necesitando, que están pasando por un problema similar. Volvemos enseguida. Charlando con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Nuestro tema, síndrome de alienación parental. Cuando uno de los padres le habla mal al hijo del otro padre, porque se separaron o porque hay problemas o por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? El hijo como que quiere proteger al padre que está sufriendo, así ¿verdad? Al que se presenta como víctima. ¿Y cómo lo protege? Rechazando al otro padre. Con el dolor del alma. Claro, ¿verdad? por supuesto, porque es ponerle a los chicos en una situación espantosa, porque no es eso. ¿A quién le querés? ¿A tu mamá o tu papá? ¿Con quién querés vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿Cómo vos tal cosa si tu papá me hizo esto o si tu mamá? O sea, no, dejemos a los niños del lado de estos problemas que podemos tener los adultos, porque le estamos haciendo mucho daño. El adulto se recupera, porque después pasa. Así mismo, ¿verdad? Total. Y uno ya recuerda como, bueno, fue hace 10 años, 5 años, no sé qué, mirá lo que tiene sufrí, otra pero pareja, qué sé ya yo, está, ¿verdad? Exacto. sigue la vida. Sin embargo, en ese momento, ¿qué daño pudimos haberle hecho al hijo, verdad? Así mismo es. Y el daño psíquico es lo más terrible, ¿verdad? Porque si yo me corto, si yo me rompo, puedo ir a una clínica, si yo me curan, ¿verdad? Pero ese daño psíquico, esa herida, ¿verdad? Eso se lleva en el alma. Bueno, tenemos otro material que habla de las causas del síndrome de alienación parental. A ver, por favor. Causas del síndrome de alienación parental. Las causas pueden diferir de un padre a otro. Algunas son enfado acumulado durante la relación por no haber tratado los problemas de la manera correcta y de no ser capaz de separar los problemas de la relación de sus funciones parentales. Problemas de autoestima que provoca dependencia emocional hacia la expareja. Falta de habilidades sociales y dificultades en la expresión y comprensión de las emociones, siendo incapaz de sentir empatía hacia el niño y hacia el ex cónyuge. Trastornos de personalidad, como narcisismo o trastorno límite de personalidad.
Es así. Así es. Justamente decíamos, ¿verdad? ¿De dónde sale un sujeto enfermo? Claro. De la casa. Esto es de la familia. Solamente una persona que no está bien reacciona de esta manera. Así es, totalmente, ¿verdad? Y es muy difícil, como estábamos diciendo recién, ¿verdad? De que justamente la persona cuando peor está, o la persona más problemática es la persona que menos va a aceptar ayuda, que menos va a buscar ayuda. Entonces la concientización es importante para que podamos ver y ver cómo ayudar a esa gente, ¿verdad? Claro. Generalmente viene la persona menos enferma, busca ayuda, pero en la medida en que esa persona ya no le sostienen su síntoma, cuando esa persona hace su berrinche, sus problemas y la otra persona no le sigue la corriente, se calla o hace otra cosa, es ahí donde cae ese síntoma, ¿verdad? Y ahí es donde se aísla y ahí es donde se hace cargo de sí misma y todo, y se dan cuenta todo, porque mientras uno le sostiene es como que es difícil diferenciar en dónde está el problema. Claro, ¿verdad? Pero si viene un hijo y le dice a la mamá, papá dijo tal cosa y yo por eso no te quiero, no quiero estar contigo. Y la mamá le dice, no, pero tu papá luego también tal cosa, qué sé yo. Ahí están metiendo tanta basura en la cabeza de ese niño, que ese niño no puede estar bien después, ¿verdad? Así mismo, ese niño va a sufrir terriblemente porque ¿qué es lo que nos hace ser seres humanos saludables, ¿verdad? Que podamos enfrentar la vida, justamente esa niñez, esa solidez que podemos lograr en nuestra niñez, ¿verdad? El amor de nuestros padres. Claro. Y no precisamente tienen que estar juntos, ¿verdad? En la medida en que sean responsables y por más de que estén separados, sepan asumir su rol, el niño no va a tener problemas. Claro. Así es que la separación no es el motivo precisamente de que un niño tenga problemas, ¿verdad? Claro. Hay que ver más bien cuál es el problema entre estas personas adultas, ¿verdad? Sí. Y cómo están dañando. Bueno, tenemos otro material que habla de los fines de la utilización del SAP. Vamos a ver, por favor. Fines de la utilización del SAP. Es necesario reflexionar sobre el síndrome de alienación parental y el peligro real de los padres que utilizan estas conductas para hacer daño a su expareja, usando a los hijos como un arma contra el otro, induciendo pensamientos negativos. En otros casos, algunos padres, para su defensa legal en la custodia de los hijos, pueden acusar a la expareja de utilizar SAP en su contra, aunque no sea cierto, para justificar el miedo atroz que le tienen sus hijos, porque en realidad eran víctimas de su maltrato cuando vivían juntos. De esta forma, se dificulta llegar al verdadero origen del rechazo al progenitor. Sea cual sea el caso, el niño es quien realmente sufre las consecuencias negativas de esta situación. Este es un tema muy delicado, Vivi, porque echa la ley, echa la trampa. Como que se puede usar también para dañar al otro, ¿verdad? Para involucrarle al otro por alienación, por lo que sea, ¿verdad? Así es que yo creo que aquí es muy importante la calidad de los profesionales que tengan que trabajar en el tema, ¿verdad? Porque necesitan de mucha ética, de muchos principios y sobre todo que el profesional esté preparado, que conozca el tema, ¿verdad? Y haber pasado por su propia terapia, por su propio análisis, ¿verdad? Por ejemplo, yo para ser psicoanalista tuve que pasar por mi análisis también, ¿verdad? Porque si no hay una ética. En un punto ciego puedo yo involucrarme en el caso ajeno, ¿verdad? Y en vez de ayudar, se destruye muchísimo más aún, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los profesionales que tengan que estar atendiendo el tema sean personas que conozcan el tema, estén preparados, ¿verdad? Y mucha ética en esto, ¿verdad? Se trata de la vida de los seres humanos y de una familia, ¿verdad? Claro, y se trata de gente que, hablamos de separaciones y hablamos de dolor, ¿verdad? De gente que está lastimada. Así es, y no es que uno es el bueno y el otro es el malo y el que aliena es el diablo, sino que es una persona que está muy lastimada y que está reaccionando
como puede. Exactamente. Y en ese momento lastima a los hijos. Así mismo, justamente decías, ¿verdad? Que puede ser estructuras psíquicas, ¿verdad? Narcisismo, personalidad límite, qué sé yo, todo, ¿verdad? Pero lo importante es ver a un sujeto sufriente. Eso que decís vos, ¿verdad? Tener esta benevolencia para poder tener una mirada, una comprensión, porque como decíamos, nadie es así porque quiere, ¿verdad? Uno ama a sus hijos y si no se da cuenta de lo que está haciendo es porque no tiene conciencia. Claro. Entonces, claro, y por otro lado, también saber diferenciar cuando alguien miente, ¿verdad? Bueno, ahí está la parte ya de ustedes, los profesionales, porque al común de la gente uno puede creerle, porque vienen y te cuentan como si fuera real, ¿verdad? El tema. Así mismo. Es muy importante, ¿verdad? La evaluación, porque cuando empieza a judicializarse, ahí es más difícil todo, ¿verdad? Porque si la ley, si no hay ley en un hogar, la ley entra por la ventana. Y la ley del hogar es una ley con amor, con benevolencia, ¿verdad? Tiene que ser. Pero la ley de los legisladores ya es otra. Ellos necesitan tener información y ellos juzgan de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué reciben? ¿Cómo reciben? Es muy importante la evaluación y los test y todos los instrumentos, pero más aún una entrevista profunda, ¿verdad? De un personal calificado, en donde se pueda detectar la verdad. Bueno, pero lo importante también de todo esto es, ya que estamos al aire en un programa que llega a todo el país, es que las personas se den cuenta, ¿verdad? Los adultos nos demos cuenta del daño que podemos hacer, porque no es solamente que la pareja se está separando, que solamente la pareja sufre, los hijos que reciben gratuitamente eso, porque uno eligió casarse, sin embargo los hijos no eligieron nacer, ni tener esos padres, entonces hay que hacer todo para que ellos tratar de que les sea lo más leve posible, que lo mismo ya es difícil, algo muy difícil. Porque fíjate lo siguiente, como te decía, este tema seguramente existió desde siempre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hoy día Dios salió de la familia, ya no está regida por la iglesia, por los mandamientos y demás cosas como eran en otras épocas, ¿verdad? Y eso ponía un poco límite a estas situaciones, ¿verdad? Pero hoy día hay un vacío ahí, ¿verdad? Y ese vacío, ¿cómo se llena? ¿Qué se hace con eso? Ahí, si alguien es verdaderamente, proyecta su maldad sobre el otro, eso es terrible, ¿verdad? Porque sin ninguna mediación, sin ninguna conciencia. De allí la importancia de este tema del SAP, ¿verdad? Porque es una manera de mirar la situación en sí, ¿verdad? Es decir, alienación parental, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, y además pensar de que no sé, ponerse en el lugar de los hijos. Los hijos le quieren a la mamá, le quieren al papá. Que no quieren que tengan problemas, pero bueno, los problemas están, lastimosamente los mayores no pudieron solucionar de otra manera. Entonces, por lo menos, si se van a separar, traten de hacer lo más leve posible para esos niños, que lo mismo van a sufrir aunque sea una separación amistosa. Así mismo es. Todos recordarán, todos tuvimos padres, y recordamos, ¿verdad?, cuando se peleaban nuestros padres. Es algo terrible, uno siente una devastación, un abandono, porque el niño piensa que le va a dejar, que ya no le va a amar. Así es que si uno de los padres alimenta esa idea, ¿verdad?, en vez de ayudar y protegerle al niño, ¿verdad?, y hacerle sentir de que los padres estarán siempre, justamente tocan el punto más vulnerable del niño, ¿verdad? Por eso es que es muy fácil destruirle al niño y involucrarle también. Es muy fácil, porque justamente es su punto ciego, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, tenemos 3 minutos. Yo voy a contar una historia, algo que sucedió, una pareja que se separó y uno de los padres hizo lastimosamente esto con los hijos, ¿verdad? Entonces, hablarle mal de la pareja, ¿verdad?, de la expareja. Logró que uno de los hijos durante 3 años no quiera verle al otro padre, ¿verdad? No quiera ni hablar ni nada, y cuando de repente los abuelos intercedían en esto, él le llegó a decir a su padre, a su madre, no sé si era el padre o la madre, le llegó a decir: me da vergüenza de que seas mi padre, ¿verdad? O sea, y era un chiquito de, no sé, adolescente, 12 años, una cosa así. Bueno, pasaron mucho sufrimiento, evidentemente, para la pareja que fue alienada. Sin embargo, esa persona
recibió consejos de todos lados, ¿verdad? Unos le decían que vaya, que le cuente lo que hizo la otra persona al hijo. Y esta persona dijo, no voy a hacer eso. Aguantó el tiempo que el hijo no quiso estar con ella. Y incluso cuando venían le decían, pero ¿cómo no luchás por tu hijo? Puso un ejemplo de la Biblia y puso el ejemplo del rey Salomón cuando vienen las dos mujeres con el hijo y le dicen, las dos dicen que es hijo suyo. Entonces el rey Salomón dice, bueno, voy a partir por la mitad al niño, le voy a dar la mitad a cada una. La que no era la mamá dijo sí. Y la que era la mamá dijo, no, exacto, prefiero perder a mi hijo pero que esté entero. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, esa es la calidad de amor. Y esta es una historia real. Así y bueno, pasaron 3 años y después ese chico, cuando tenía 15 años más o menos, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y volvió a pedirle disculpas al padre a quien no había visto. O sea, pero eso fue porque por la manera de actuar de mucha gente, ¿verdad? De esa persona que... Y el sufrimiento de 3 años sin estar con un hijo es dolorosísimo, ¿verdad? Pero prefirió sufrir antes que dañar al hijo, ¿verdad? Porque en esa insistencia también se profundiza más aún. Que un papá le diga y le hable mal de la mamá y que la mamá le hable mal del papá, entonces, ¿dónde explota eso? En el cerebro y en el corazón del niño. Exactamente. Entonces, ¿qué ser humano se está preparando? Ese es el problema, ¿verdad? Justamente estaba leyendo a un sabio que es Confucio, y Confucio dice, ¿verdad?, que existen 5 relaciones inmutables, ¿verdad? Y sabemos que los sabios, sus palabras sirven desde aquel entonces a hoy día, ¿verdad? Y esas relaciones son justamente la del patrón y el empleado, ¿verdad? La del padre, la del marido con la esposa, la de los hijos con los padres, la de los amigos. Y esas relaciones son inmutables, tienen su manera de ser, que no van a cambiar nunca ni tienen por qué cambiar. Cierto. Y si uno verdaderamente realiza bien esas relaciones, la vida fluye, ¿verdad? Porque uno necesita de los padres, uno necesita de los hermanos, uno necesita de los amigos. Y entonces, como te decía, es importante abocarnos un poco, ¿verdad? A los sabios. Tenía esto que no sé si puedo leer, ¿hay tiempo? Sí, tenemos todavía otro bloque, falta todavía. Perfecto, está bien, para el final entonces voy a dejar eso. Nosotros tenemos que hacer, ahora me marcan el corte, vamos a hacer el corte, a la vuelta vamos a hablar de comportamientos característicos de los padres que utilizan el SAP y consecuencias del SAP en los niños. Volvemos ya. Muy bien, continuamos charlando con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Nuestro tema, síndrome de alienación parental. Y tenemos material que queremos compartir y habla, este siguiente material habla de comportamientos característicos de los padres que utilizan el SAP. A ver, por favor. Comportamientos característicos de los padres que utilizan el SAP. Los típicos son insultar o desvalorizar al otro progenitor en presencia del hijo, aludiendo cuestiones de pareja que no tienen nada que ver con el vínculo parental. Impedir el derecho de convivencia con sus hijos al otro progenitor. Implicar al entorno familiar y a los amigos en los ataques al excónyuge. Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. Incentivar o premiar la conducta despectiva y de rechazo del niño hacia el otro progenitor. Influir en los niños con mentiras sobre el otro, llegando a asustarlos. En los niños, el síndrome de alienación parental puede detectarse cuando intentan justificar el rechazo y usan frases propias de su progenitor alienador y palabras o comentarios impropios de su edad. Así es, Vivi. Esa es la parte terrorífica del tema, ¿verdad? Porque se le roba a este niño su infancia,
¿verdad? Este niño, en vez de estar jugando con los demás niños, estar viviendo su experiencia de niño, ¿verdad? Está viviendo una tragedia de adultos, que como se dice así en guaraní y popularmente adultos cuñaí, ¿verdad? No importa el género, ¿verdad? Que le están usando a un niño por no poder enfrentar sus problemas, ¿verdad? Eso es terrible. Y hay un dicho que dice, tú eres eso. Lo que uno dice en realidad es uno, ¿verdad? Así es que todos los insultos que uno le pueda decir al otro, es importante que hagamos un poco un insight de lo que decimos, ¿verdad? Porque generalmente lo que decimos tiene que ver con nosotros mismos, ¿verdad? Eso es una ley. Bueno, y porque cuando hay este tipo de... Evidentemente la alienación es cuando, bueno, se acabó la pareja, se están separando, divorciando, hay mucho enojo, hay mucho dolor, las personas no saben cómo, para dónde disparar, si los dos hacen lo mismo, entonces es peor para el niño. Y también está... Además de esto está toda la otra violencia que puede tener un cónyuge contra el otro a nivel psicológico, físico, a nivel económico, porque vemos mucho eso. Así es, se destroza la familia con todo esto, ¿verdad? Porque, como te decía, imagínate lo que es, uno se casa, lucha, yo pienso, ¿verdad?, que el matrimonio es como un árbol que tiene que ser frondoso. Primero echa raíces, ¿verdad?, un árbol, entonces cuando está bien sólido, allí empieza a crecer. Entonces ningún viento lo va a venir a tumbar, ¿verdad? Y el matrimonio es así, pero si nosotros no formamos esas raíces, ¿verdad? Y apenas surgen los problemas, o se acaba el amor, como se dice, y se manda al mazo, ¿verdad? Esa relación, esa responsabilidad en donde hay hijos. Realmente habla muy poco de la persona en sí, ¿verdad? De allí la importancia de la mediación de personas calificadas, ¿verdad? Que puedan ayudar a la gente, que pueda, porque el amor trasciende todo, el amor trasciende el género, la edad, el dinero, esa es la cualidad del amor justamente. Pero parece que los seres humanos hemos olvidado de esta cualidad, ¿verdad? Porque solamente con amor se puede aguantar las cosas. Y el amor es lo único que mueve a todo y que pero queda. Un amor muy diferente, un amor benevolente, donde haya justicia, donde haya cortesía, donde haya es aguantar sabiduría. Cualquier cosa y maltrato por amor. No el es amor eso. Ya no es ese amor narcisismo que quiero que mi pareja sea hermosa, joven, la más linda, o el más churro, el que tenga más dinero, ¿entendés? Para lucirme y para demostrar de esa manera mi éxito social, ¿verdad? Nada que ver con eso el amor. Eso es justamente signo de la debilidad del sujeto, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y tenemos otro material que habla de consecuencias del SAP en los niños. A ver, por favor. Consecuencias del SAP en los niños. En el síndrome de alienación parental, el alienador es consciente de las acciones que realiza y el efecto que tienen en el excónyuge. Está tan concentrado en eso que ignora que va dejando cicatrices irreparables en el bienestar del niño. Este puede llegar a padecer graves perturbaciones en el comportamiento porque su propia capacidad de razonar ha sido manipulada. Se manifiestan algunos daños como alteración en la estabilidad emocional, caracterizado por un sentimiento de ansiedad y estrés, que algunos niños experimentan cuando están en contacto con el progenitor alienado. Trastornos en los hábitos cotidianos, como son la alimentación y el sueño, por no saber afrontar la situación. Perturbaciones en la conducta, reflejadas en un aumento de agresividad para captar su atención y manifestar las emociones que no puede expresar libremente. Imagínate todo lo que puede producir en un niño, ¿verdad? De allí la importancia de ser consciente de esto, porque ¿quién quiere que su hijo pase por esto? ¿Verdad? Es terrible. Este niño tiene problemas en todas partes. Y lo peor es que nadie lo va a entender. En la escuela si va y no habla, no trabaja, lo que sea, ya empiezan los problemas escolares. Empieza el bullying, los chicos le empiezan a atacar, a hinchar,
porque es diferente, porque no quiere jugar, porque no se integra, ¿verdad? Entonces yo creo que los padres tendrían que repensar, ¿verdad? Bastante. Claro. Y reconsiderar lo que verdaderamente significa el amor. Porque como estábamos diciendo, en el ejemplo que me habías dicho de esta persona que tuvo que aguantar un tiempo para poder acercarse a su hijo y recuperar ese amor, yo creo que fue un acto de amor lo que hizo. Porque si está alienado, si está tan concientizado por la otra persona, es muy difícil tratar. Y hay que entender al niño, no es la culpa del niño. Claro, ¿verdad? no, por Nada supuesto. que ver, no hay que tomar una cuestión como algo personal, Sí. sino que... Y hay casos también en que, por ejemplo, hay más hijos, no es uno solo. Entonces, los hijos reaccionan de manera diferente. Así es. Algunos caen en esto de creer o sea, en la alienación, ¿verdad? En estar en contra de un padre. Otros toman partido por el otro. Entonces, la pareja que está haciendo esto, también la alienación es para su pareja y para el hijo que no le responde. Es tipo una guerra, ¿verdad? Una guerra, así mismo. Y como te decía, bando contra otro, Sí, un bando contra otro sí. bando, ¿verdad? Pero lo que te decía justamente es, en vez de juntarse y luchar por crecer, Claro. porque es tan hermoso ver a familias, ¿verdad? Que los hijos les salen todo bien, como se dice Sí, comúnmente, sí, ¿verdad? así mismo. ¿Entender? Y bueno, eso solamente se puede lograr cuando los padres asumen esa responsabilidad, porque es un contrato social, es una responsabilidad. Eso es lo más importante tener en cuenta en el matrimonio. Claro. Y preguntarse si uno está capacitado para eso, ¿verdad? Sí, no traer hijos al mundo No así, traer sin, hijos así sin nomás, pensar sin y sin darse cuenta que esa responsabilidad es hasta el último día de nuestras vidas. Así mismo, hasta ¿verdad? el último, y que también los beneficios va a depender de Claro. cómo le tratamos a ese Sí, hijo, ¿verdad? Porque sí. lo más importante, según este sabio Confucio, por ejemplo, es el amor filial. Un hijo que sepa amar a los padres, cuidar a los padres en su vejez, Sí. ¿verdad? Qué hermoso es Sí, eso, ¿verdad? sí. Y cómo queremos, ¿verdad? Bueno, Todo pero el mundo eso vamos a pasar por eso, ¿verdad? Eso no es automático. Eso se educa construye. cuando el hijo es chico y ve cómo uno le trata a sus padres, Así cómo la mismo. mamá le trata a los abuelos, Así mismo. o cómo se tratan entre los papá y mamá, Así qué mismo. amor le dan a él. Entonces, Así mismo. crecer en amor, obviamente te sale amor por todos los poros, Así ¿verdad? uno puede dar solamente lo que tiene, Sí. ¿verdad? No se puede dar lo que no se tiene. Tal Y entonces uno ve ancianos perdidos, deambulando, Sí. solos. Es muy triste, ¿verdad? Y uno Sí. se pregunta, ¿dónde están los hijos? Y bueno, yo cuando veo eso me pregunto cómo habrá sido este Exactamente. anciano con sus hijos cuando él era joven y los hijos eran chicos. Así mismo. Porque Hay un ningún hijo le deja a sus padres así Así nomás. mismo, imposible, ¿verdad? Hay un dicho que dice que hay niños que ya nacen adultos Sí. y hay adultos que mueren niños, ¿entendés? Sí, Que, sí, no. Hay viejos que mueren niños, ¿verdad? Que no Exactamente. maduró jamás, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un dicho que dice que el siglo XX será espiritual o ya no lo será. Yo creo que todo esto lo que apela es a una conciencia del conocerse a sí mismo, ¿verdad? Claro. Yo creo que ese sería el mensaje más importante de todo esto, ¿verdad? Porque en la medida en que uno se conoce a sí mismo, uno sabe sus límites también, Sí. ¿verdad? Porque si yo no soy capaz de criar hijos y demás, ¿para qué me comprometo? ¿Para qué acepto, verdad? Claro. No, y ahora en el siglo XXI, te imaginas, tenemos con más razón Así que mismo. hacer, que hacer y darnos cuenta de esto, porque ya tenemos demasiados ejemplos, Exacto. lastimosamente demasiados ejemplos en algo- todos lados. Sí, así es. ¿verdad? Por algo Entonces, se dice que es la era de la revelación. Sí. Porque uno ve todo, hay información por todas partes, Claro, ¿verdad? claro. Así es que el que no despierta ya no sé por qué sí, será. ¿verdad? entonces, a despertar, a ver que el amor es lo más importante y lo que uno tiene que saber, en este caso que estamos hablando de familia, de parejas que se separan y de cómo eso influye en los hijos cuando uno de los dos o los dos, ¿verdad? Reacciona de esta manera con la alienación parental, o sea, hablarle mal de la otra persona, del otro padre. Hay que pensar de que la separación es de la pareja, no de los hijos, no de la familia. La familia sigue siendo la familia, los Así padres mismo. pueden no estar juntos. Así mismo. Pero totalmente. son muchas padres. veces una separación es saludable, Sí, ¿verdad? sí. Cuando dos personas no pueden compaginar luego para nada. Sí, mucho ya es una guerra Y ya todos es los una días. guerra, ¿verdad? Es mucho mejor que los dos de común acuerdo pongan distancia a sus vidas, Sí. pero que sigan cumpliendo con su
con sus roles, Claro, ¿verdad? Eso es claro. lo importante. Yo creo que esa es la gran lección de la separación de hoy día, ¿verdad? Así mismo, Es así posible hacer eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar en la parte final súper interesante de nuestro programa. La licenciada tiene mucho todavía que decir. Nos volvemos ya. Continuamos con nuestro programa Padres al Día, hablando de esto que, bueno, lastimosamente pasa, alienación parental, cuando el papá o la mamá se están separando y le hablan mal del otro padre a los hijos. Y hacen que ese hijo como que tome partido por uno de los dos y bueno, y rechace al otro. Entonces sufren todos y más todavía los niños, porque los adultos nos recuperamos de todo, pero a los niños se los deja marcados. Tenemos preguntas. Quien está con nosotros es la licenciada Aurora Bajen. Ella está contándonos de esto y va a responder las preguntas. Esa primera pregunta, por favor. Sofía de Lambaré dice, en los adultos que en su niñez pasaron por una situación de alienación parental, ¿qué puede producirse si a esa edad buscan recuperar la relación perdida con su padre? Mira, yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad? Claro. Y es justamente lo que decíamos. Me parece interesante la pregunta porque hay que buscar ayuda, ¿verdad? Porque yo siempre digo, por algo soy psicoanalista, elegí estar de un lado por no estar del otro lado, ¿verdad? De alguna manera uno sale de la familia. Es difícil salir muy bien, ¿verdad? Pero eso que queda por no entender, por no ayudarle a uno, bueno, hay ayuda, buscar ayuda, ¿verdad? Claro. Porque pero en este caso dice, un adulto ya que rechazó a uno de los padres porque el otro le habló mal y se separó de su papá o de su mamá. Ahora ya es adulto. Exacto. Y la consulta es, ¿qué puede producir si a esta edad busca recuperar la relación perdida con su padre? Pero te cuento que pasa eso, porque muchas veces, viste que a los 18 años el niño ya es adulto, ¿verdad? Es decir, entonces ahí tiene la posibilidad de repensar qué pasó, como que tiene la libertad de poder salir de esta relación que le oprimía, que le dificultaba relacionarse con uno de los padres, y entonces es re interesante que repiense y se acerque, ¿verdad? Y que el padre también lo sepa perdonar, ¿verdad? Porque ahí también vamos a ver la salud mental de pero no, nunca es culpa de los chicos, por favor. Para eso nada. fueron manipulados. Bueno, Así tenemos otra consulta. A ver, por favor. Matías de Luque. ¿Qué querés saber, Matías? ¿Cómo debe actuar el padre con el hijo que se muestra distante cuando están juntos o que no quiere estar con él? Este es un tema difícil y terrible. Y un poco me remito a la historia que vos comentaste, ¿verdad? Respetar a ese niño, no insistir, porque está con un conflicto, está con un tremendo conflicto de lealtades, y eso es lo más difícil, porque está partido, ¿verdad? Sabe muy bien que si aquí pasa bien, quizás va a tener un reproche allá, o si aquí disfruta, alguien va a sufrir allá. Entonces, lo importante es respetar y, como contabas en la historia, tomarse el tiempo adecuado, ¿verdad? Para poder... Y que el hijo sepa de que le querés. Eso es lo importante. Exactamente. No quiere venir contigo, bueno, no importa, pero quiero que sepa que te quiero, no importa que no estés conmigo, te quiero mucho. Entonces, eso es lo que va a hacer que él por lo menos esté mejor, ¿verdad? Así mismo, el amor es lo más grande y queremos que se nos diga, ¿verdad? Así mismo. Es muy importante que los padres le puedan decir a los hijos, sea la situación que fuese, ¿verdad? Bueno, y nosotros acá me indican, ¿ya llegamos a la parte final? ¿Ya está? Uy, se nos fue el programa. Aurora, quiero agradecerte la presencia en el programa y sé que querías terminar este programa con algo muy lindo. Exactamente, Vivi, y como te decía, apelar un poco a las sabidurías, ¿verdad? Es importante en este momento tan difícil para la familia que está pasando por esto, porque nadie quiere de por sí una situación como esta, porque le desbasta emocional, económica y socialmente. El drama es terrible. Y se me ocurrió este
esto que decía en Corintios capítulo 13, 4-8, el verdadero sentido del amor, ¿verdad? Esto va para los padres, ¿verdad? Que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor siempre va a estar allí, porque es lo que nos une entre los seres humanos. Es la base de la vida misma, ¿verdad? Entonces, amar implica estar dispuesto a aprender y a transformarse. Yo creo que ese sería el mensaje para la gente que nos está escuchando y para las personas que estén pasando por esta dificultad. Y yo ofrezco mi persona, mi ciencia y todo lo que tengo para cualquier persona que esté pasando por esto, que por favor me llame, si yo puedo ayudar, con muchísimo gusto. Qué maravilla. Así es que te agradezco muchísimo, Vivi, por darme esta oportunidad de estar en contacto con la gente. Aurora, gracias a vos, un placer tenerte aquí en el programa y sobre todo un tema tan delicado que lo trataste de esta manera fantástica. Es gracias a vos, Vivi, vos sos la amorosa, esa es tu característica, así es que muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos, hasta el próximo programa, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.